Bueno, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos el día de hoy a la charla que, como dice Lois, promete. Se trata sobre la templanza, el dominio de la voluntad sobre los instintos. Estamos el día de hoy presentes con ustedes, Sergio Sequera, Silvio Llanos, que soy yo, Lois Guanches e Ingrid Moretti. Y vamos a presentarles el tema que corresponde a la templanza, como les dije, el dominio de la voluntad sobre los instintos. En este caso va a ser Sergio en una voz quien va a, digamos, a desarrollar el tópico y, digamos, siempre desde CIEDIS, Centro de Investigación y Estudio de la Dinámica Social, exaltando nuestra responsabilidad social en momentos de entornos adversos. Como les decía, Sergio Sequera va a desarrollar el tema y en nuestra... Permítanme, voy a silenciar los micrófonos porque... gracias. Ok, entonces, como les decía, Sergio Sequera va a desarrollar el tópico y en nuestro caso, tanto Silvio como que soy yo, Lois e Ingrid, vamos a participar con unos aportes específicos de ejemplos sobre el tópico que va a desarrollar Sergio. Bien, entonces, siguiendo con la presentación, les recuerdo los acuerdos de funcionamiento, mantener los micrófonos silenciados. En este momento yo se los he silenciado a todos. Luego, cuando corresponda, yo se los hago la apertura, o ustedes mismos pudieran hacerlo en el momento que quieran participar ante alguna, vamos a decir, alguna participación que deseen presentar. Recuerden interactuar y opinar. Esto no está prohibido, está permitido, y agradecemos mucho pues su participación, exponer experiencias de vida y sobre todo generar calor humano. Bien. Entonces, disertando sobre el concepto de templanza, vamos a dejar a Sergio Sequera en esta presentación. Adelante, Sergio. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro conversatorio sobre la templanza. Gracias, Silvio, por la presentación y gracias a todos los que están conectados en este momento. La templanza, según la psicología positiva, es una de las 5 virtudes básicas y esenciales en la promoción del bienestar de las personas, junto con la sabiduría, el amor, el valor y la trascendencia. Entonces, hoy vamos a dedicar a esta primera virtud, como es la templanza. La templanza como virtud se refiere a una moderación juiciosa y está compuesta por 4 fortalezas que nos protegen de los excesos. Estas 4 fortalezas son el perdón y la compasión, que nos protege de los excesos del odio. La segunda fortaleza es la humildad y la modestia, que nos protegen del exceso de amor propio que se genera en soberbia y en arrogancia. La tercera fortaleza es la prudencia, la cual nos protege de los excesos asociados con hedonismo exagerado. Recuerden que el hedonismo, ¿sí?, como aquella condición de disfrutar los placeres de la vida, en sí eso no es nada malo. Lo que es perjudicial es cuando ese hedonismo se exagera y se convierte en un estilo de vida. Y la cuarta fortaleza es el autocontrol,
Esta nos protege de las consecuencias de una vida excesiva, disipada y sin disciplina. Por supuesto, estos protectores no quieren decir que las conductas negativas se detengan completamente, pero sin embargo las atenúan, las disminuyen y nos permiten manejarlas con más facilidad. Ahora, ¿qué beneficios tiene el perdón? ¿Qué beneficios tiene para nosotros desarrollar esa fortaleza? Disminuye síntomas físicos como dolores y molestias. Cuando estás lleno de resentimiento y de odio hacia alguien, hacia algo, inclusive hacia ti mismo, empiezas a somatizar y empiezas a sentirte mal constantemente. Todos los días te duele algo. Provoca una disminución en el uso de medicamentos y un mayor alivio del estrés físico y emocional. Por supuesto, si te sientes mejor, disminuyes el consumo de medicamentos, tu estrés positivo, es decir, tu eustrés, lo canalizas mejor. Ese estrés positivo te sirve de motivación, de aliciente para hacer cosas positivas, para hacer cosas constructivas, y evitas ese estrés negativo que te provoca depresión, que te provoca comer sin parar, que te provoca que se te caiga el cabello, etcétera, etcétera. El perdón también previene problemas del corazón y disminuye la presión arterial. Es decir, disminuyes las posibilidades que te dé un infarto. También mejora la calidad del sueño y disminuye la fatiga. No hay nada mejor para dormir que una conciencia tranquila, ¿verdad? Cuando tú desarrollas la fortaleza del perdón, eso te permite tener esa conciencia tranquila que te va a hacer dormir bien las horas que tú necesites, te va a hacer que te levantes descansado, ¿sí? Lleno de energías, no vas a pasar el día durmiéndote adormilado, ¿verdad? Porque duermes bien las horas que tu cuerpo así te lo pida y que tú quieras dormir. El perdón también genera una mayor presencia en el presente y por lo tanto aumenta los niveles de felicidad. Aquí me detengo un momento para darles mi percepción de lo que es la felicidad. Para mí la felicidad es un estilo de vida, no es un objetivo, no es una búsqueda incesante a lo largo de toda la vida. No, la felicidad es una decisión, por supuesto, y además es una forma de vivir. Las personas que desarrollamos la fortaleza del perdón, vivimos el presente y el ahora de una mejor forma, y eso nos permite vivir en un estado de felicidad. El perdón también aumenta la capacidad de disfrute y un mayor nivel de actividad en general, como una consecuencia de lo anterior, ¿verdad? No te duele nada, no andas tomando tantos medicamentos, manejas positivamente el estrés, duermes bien, eres una persona feliz, por lo tanto eres una persona activa, ¿sí? Creativa, proactiva, positiva. El perdón también fortalece la espiritualidad, tu capacidad de trascender, de pensar más allá del hoy. ¿Qué otras cosas quiero hacer en mi vida? ¿Estoy en paz conmigo mismo? ¿O cómo está tu relación con ese ser o esa deidad en la que tú crees? O simplemente hablas contigo, haces ejercicio de introspección y te da una paz espiritual inmensa. El perdón también provoca una mejor gestión de los conflictos vitales. Lo que personas que no tienen desarrollada esta fortaleza ven como problemas insalvables y se agobian y rumian
¿sí?, sus desgracias ante las situaciones que les pasan. Una persona con la fortaleza del perdón desarrollada gestiona esos conflictos que en la vida siempre nos van a ocurrir de una mucho mejor manera. El perdón también nos permite mejorar las relaciones interpersonales, no solo con la parte perdonada, sino en otras relaciones también. Seguramente se han conseguido personas que se molestan con alguien y entonces se molestan con el resto de la humanidad. O sea, yo contra el mundo. Eso es absolutamente anormal. Usted puede tener un problema con una persona, pero ¿por qué la va a tener con el resto del mundo? Y el perdón también aumenta nuestros niveles de inteligencia emocional. Es decir, nos permite comprender nuestras emociones y usarlas en nuestro beneficio y no que esas emociones nos utilicen a nosotros. En consecuencia, nos permite desarrollar un alto grado de empatía. Entonces vamos a ver cada una de estas fortalezas con detalle. La primera, como acabamos de mencionar, es el perdón y la compasión. Esta es una fortaleza psicológica que se caracteriza por perdonar a aquellos que han cometido un error, aceptando sus defectos y dándoles una segunda oportunidad. Esto les permite liberarse de emociones negativas como la ira o la angustia. Es decir, el perdón consiste en deshacerse de esas emociones negativas que nos perjudican, que nos agobian, que nos desgastan, que nos llenan de rencor, de resentimiento, de ira, que nos hacen daños a nosotros. Recuerden aquel viejo adagio que dice que es imposible tomar veneno esperando que se muera la otra persona. Si usted toma veneno, el que se va a morir es usted. Entonces, si usted se alimenta del rencor y del odio y del resentimiento, eso le hace daño a usted. O sea, la invitación es a desarrollar la fortaleza del perdón y la compasión para contrarrestar esa situación de odio y de resentimiento y de ira, ¿sí?, que te hacen tanto daño en la vida. La otra fortaleza es la humildad y la modestia. Pero la humildad, bien interpretada, como lo interpreta la psicología positiva. En muchas culturas, la humildad se asocia incorrectamente a bajos niveles de autoestima, inclusive a debilidad en las personas. Pero cada vez más, ¿sí?, se le está reconociendo a la humildad como un factor poderosísimo en el liderazgo vital. Y esta es una de las razones para que una verdadera humildad sea necesaria para poder hacer un análisis realista de nuestras capacidades. Y para eso debemos tener un gran nivel de autoestima para reconocer esas capacidades, pero también para reconocer nuestras debilidades, para reconocer nuestras oportunidades de mejora, para reconocer nuestras restricciones, para reconocer lo que no sabemos, es decir, para estar en ese nivel de incompetencia consciente, ¿verdad? Sé que no sé, y si sé que no sé, entonces me decido a aprender, me decido a mejorar, me decido a crecer, me decido a entrar en un proceso de autoaprendizaje transformacional, de abrirme a nuevas ideas, a escuchar y respetar opiniones diferentes a la mía, refutarlas con argumentos, con respeto, ¿sí?, no con gritos, con insultos y con groserías.
¿Qué características clave tiene la humildad como fortaleza? Nos permite poseer un sentido exacto, sin subestimarlo, de nuestras capacidades y de nuestros logros. Y a veces nos permite reconocer nuestros errores, nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, ¿sí? Convertirnos en aprendices permanentes. ¿Por qué nos va a avergonzar decir que no sabemos algo, por ejemplo? Si no lo sabemos y lo queremos aprender, lo aprendemos. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo no cocino nada, pero yo no cocino porque yo no quiero cocinar. Yo no puedo decir que yo no sé cocinar. Bueno, de hecho no sé, pero no sé porque nunca he intentado aprender a cocinar. Estoy seguro que el día que decida aprender a cocinar, seré un excelente cocinero. No lo he hecho porque no lo quiero hacer, pues no me gusta. Okay. La apertura a nuevas ideas, informaciones contradictorias, así como ser capaces de dejarse asesorar, qué importante, preguntar, consultar, eso no te quita nada, eso no te quita absolutamente nada. Igual que les hablaba hace un rato de las personas que están en el estado de la incompetencia consciente, ¿verdad? Que tú reconoces que no sabes algo, entonces aprendes, preguntas, te asesoras. El peor estado es el de el incompetente inconsciente, es decir, el que no sabe que no sabe, o peor aún, el que cree que se las sabe todas. Entonces, como cree que se las sabe todas, no pregunta, no estudia, no indaga, no investiga, sino que él cree que tiene la luz de la vida en su cerebro. La humildad también nos permite mantener nuestras capacidades y nuestros logros en constante perspectiva, es decir, con los pies sobre la tierra todo el tiempo, porque usted puede ser muy optimista, usted puede ser muy positivo, pero con los pies sobre la tierra. Usted no puede andar montado en una nube. Sí, no. Hay algunos libros por allí de autoayuda que realmente hacen unas ofertas que lo increíble no es que las hagan, lo increíble es que las crea. ¿Sí? Entonces, con los pies sobre la tierra todo el tiempo. La humildad también te permite apreciar el valor de todo, de todas las cosas, inclusive las cosas más sencillas. Los que tienen la oportunidad de ver un cielo despejado o lluvioso. Por ejemplo, yo estoy en Caracas en este momento y ojalá lloviera, porque si llueve, pues los varios incendios que han ocurrido en Caracas y sus alrededores, pues se terminarían de apagar. ¿Sí? La calima que está enrareciendo el clima de Caracas también se limpiaría un poco. Y disfrutas la lluvia, y ya está, y disfrutas las guacamayas, y disfrutas la nieve donde hay nieve, y disfrutas el sol donde hay sol, disfrutas las cosas sencillas de la vida, el olor a tierra mojada, el canto de un pájaro, la risa de un bebé. O sea, disfruta las cosas sencillas de la vida, y eso te va a permitir disfrutar otras cosas, tu trabajo, tu familia, la sociedad, tus amigos, etc. Otra fortaleza es la prudencia, y aquí les traigo 8 razones para valorar esta fortaleza, para valorar la prudencia como se merece. Primero, al contrario de lo que se piensa, la prudencia no es para los débiles, todo lo contrario. Hay que tener una gran fortaleza para ser prudente, ¿sí? Y no ser descocado, por no decir otra cosa. Segundo, la prudencia conlleva una vida equilibrada. La prudencia no necesariamente es una fortaleza de viejos. Un joven puede ser prudente, tú puedes ser arriesgado
en el buen sentido de la palabra, porque todos nos arriesgamos todos los días. Cuando usted acepta un nuevo trabajo, cuando usted se muda, cuando usted establece una nueva relación de pareja, cuando usted compra un carro, cuando usted viaja, son riesgos que estás asumiendo, pero los estás asumiendo con prudencia, o así debería ser. Las personas prudentes trazan su propio camino de vida, porque son personas que planifican sus acciones. El ser planificado es una consecuencia de ser prudente. Hay un viejo dicho que dice que si usted no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. ¿Viste? Cuarto, ser prudente no es para aburridos. Haciendo la analogía con los jóvenes, ¿verdad? Que a lo mejor dice, no, mira, salimos de la discoteca a las 3 de la mañana. No, a mí no me pasa nada porque yo estoy protegido por no sé quién o porque como andamos varios juntos. Eso no es ser arriesgado, eso no es ser divertido. Sí, eso es una imprudencia absoluta y toda imprudencia conlleva consecuencias. Los héroes también pueden ser prudentes. En este momento que estamos viviendo, ¿sí?, de pandemia, cuando nos estamos dando cuenta quiénes son los verdaderos héroes, ¿sí?, los profesionales de la salud, los bomberos, los empresarios, los comerciantes, que son los verdaderos héroes que están arriesgándolo todo, ¿verdad? Los maestros, los profesores, ¿sí?, que siguen con sus actividades a distancia, y tantos profesionales que se están reinventando, ¿verdad?, ante esta situación que se convierte en una oportunidad de ser creativos y de ser mejores en todos los aspectos. Somos héroes, somos los verdaderos héroes. Sexto, las personas prudentes tienen carreras consolidadas y están en forma. Claro, tienen carreras consolidadas en consecuencia de ser planificado, de ser organizado, de evaluar las decisiones, de considerar los pros y los contras, etc. 7, las personas que tienen en la vida metas congruentes tienden a ser más saludables y más felices. Sus metas deben ser retadoras, sus metas deben ser exigentes, sus metas deben ser cuantificables, pero sus metas deben ser cumplibles, porque si usted se establece metas incumplibles, en vez de convertirse en un factor motivacional, se convierten en lo contrario, lo van a desmotivar absolutamente. Y 8, la prudencia la pudiéramos definir como un tipo de sabiduría. Entonces, las personas prudentes generalmente son personas que son solicitadas, que son buscadas, que son consultadas, a quienes se les pregunta ante dudas, ante situaciones conflictivas de las vidas. Esas personas que consideramos prudentes son personas a las que recurrimos porque su palabra prudente, ¿sí?, su palabra comedida, estamos seguros que nos va a ser de gran utilidad. Y la cuarta y última fortaleza es el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Es el control de uno mismo, o la autorregulación. Es decir, es la capacidad de controlar nuestros deseos, nuestras emociones y nuestras conductas con el objeto de obtener alguna recompensa posterior. Por supuesto, esa recompensa posterior es la autosatisfacción también de algo bien hecho. ¿Y cómo funciona este autocontrol o esta autorregulación? Pudieras considerarse como algo ambivalente, ¿verdad? Porque mientras el sistema emocional calienta nuestro cerebro, ¿verdad?, y nos da señales
que queremos gratificaciones inmediatas y que nos obliga o que nos impulsa a hacer las cosas rápido, que todo lo queremos ya, el sistema de raciocinio, ¿verdad?, lo enfría con señales más reflexivas de vamos más despacio, como decimos ahora, vamos a bajarle 2, ¿verdad? Vamos a conocer el terreno antes de decidir, ¿sí? Entonces, todo aquel que utiliza esta serie de habilidades para planificar o para distraerse en los momentos clave, activa este sistema de enfriamiento, que es una manifestación de autocontrol. Es decir, cuando su cabeza está caliente, ¿verdad?, usted no debe decir ni hacer nada hasta que no se le enfríe la cotufera, hasta que usted no se tranquilice, hasta que usted no sea capaz de una vez haya respirado profundo, pensar y razonar lo que va a decir o lo que va a hacer. Es preferible que ni diga ni haga nada, porque lo más probable es que después se tenga que arrepentir de lo que dijo o se tenga que arrepentir de lo que hizo. Hay un viejo dicho que dice: las personas te pueden perdonar lo que dijiste, inclusive te pueden perdonar lo que hiciste, pero jamás te perdonarán cómo los hiciste sentir ante lo que dijiste o ante lo que hiciste. ¿Qué beneficios tiene desarrollar la fortaleza del autocontrol? Un buen ajuste emocional, menos patologías, mejores y mayores grados de éxito interpersonal. Y fíjense qué interesante, esta es una fortaleza bien importante para que sea desarrollada en los niños. Los niños que tienen buenas habilidades de autocontrol se llevan mejor con los otros niños, con sus compañeros, con sus amiguitos, pero los que tienen bajos niveles de autocontrol son esos niños impulsivos, agresivos, que pelean todos los días en el colegio, ¿sí?, que todos los días vienen con un cuento, ¿verdad?, que fue que este me miró, que este me hizo, que este me odia, etc. Eso no es normal. No puede ser que alguien tenga problemas todos los días con personas diferentes. Eso no es normal, ¿sí? Entonces, a los niños tenemos que desarrollarles esta fortaleza de autocontrol desde su más tierna edad para evitarles relaciones personales conflictivas, para evitarles marginalidad social durante la adolescencia. El autocontrol también nos permite aumentar la productividad, permite mejorar nuestra autoestima, nos permite alcanzar nuestras metas y, en definitiva, nos permite ese estado de felicidad, de ser más libres y la capacidad de controlar nuestra vida. Es decir, sentirnos, ¿sí?, el timonel, el capitán de nuestra vida. ¿Qué hacemos? Estamos con las personas que queremos, estamos donde queremos estar, trabajamos en lo que queremos, estudiamos en lo que queremos. Eso nos da un estado de tranquilidad y de felicidad inmensa, ¿verdad? Cuando tú logras quitarte de encima personas tóxicas o personas negativas, o te alejas de sitios que no te aportan nada, que no aportan ningún grado de valor. Eso hay que quitárselo de encima, porque eso es un desgaste de energía y de tiempo que no te aporta absolutamente nada. ¿Qué beneficios tiene desarrollar la fortaleza del autocontrol? ¿Cómo podemos mejorar el autocontrol? Bueno, necesitamos algunos elementos de entrenamiento muscular efectivo. Ellos son tener principios claros. Recuerden que los principios, digamos, la operacionalización de los valores.
Esos son los principios. Tener una creación constante de hábitos saludables, de hábitos positivos, de hábitos creativos. Saber lo que queremos y la práctica de reforzarse y de esforzarse para alcanzar eso que queremos. Motivarse constantemente en busca de conseguir los cambios deseados. Si sientes que necesitas cambiar algo de tu vida, algo de ti mismo, hazlo. Hazlo. Si sale mal, no importa. Corriges, rectificas, cambias, modificas. Equivocarse no tiene nada de malo. Vamos a darnos la oportunidad de equivocar. Hay mucha gente que nunca había corrido en su vida y acaba haciendo un maratón, o que apenas sabían nadar y acaban nadando 2 kilómetros al día. El autocontrol es lo mismo y valga la analogía. Si lo entrenamos y nos motivamos, podremos llegar muy lejos, podremos llegar a donde nosotros queramos. Y para finalizar mi presentación, les dejo esta reflexión. Si tuviera que elegir algo bello de cada etapa de la vida, de mi vida, elegiría la alegría de la niñez, la ilusión de la adolescencia, la templanza de la edad madura y la sabiduría de la vejez. Esa combinación es maravillosa. Gracias por su atención. Un placer inmenso para mí que hayan estado con nosotros la noche de hoy y quedamos a su disposición para preguntas, comentarios, observaciones u oportunidades de mejora. Cuídense mucho y no salgan de casa. Bueno, gracias, Sergio. Si hacemos, aquí tengo alguna pregunta, algún comentario en el chat. Me dice, debe ser Ingrid que está presentándose. Okay. Bueno. Hola, buenas noches a todos. Hola Ingrid. Perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, acabamos de escuchar la participación de Sergio y de presenciar sus láminas. Entonces continúo yo presentándoles un ejemplo de templanza, y más que un ejemplo es, diría yo, como estrategias, pues, que nos permiten utilizar ya las fortalezas que vimos en las láminas anteriores en nuestra vida, nuestra vida diaria, en nuestra práctica permanente. Entonces yo he llamado este modelo de trabajo como educar a los hijos en la templanza. Y como la mejor forma de educar es el modelaje, yo creo que es un reto para nosotros mismos cumplir con estos 4 elementos que quiero presentar a continuación y que fundamentalmente nos van a reforzar nuestro compromiso con tener esta virtud, poseer esta virtud en nuestro quehacer diario y motivar con el ejemplo en la crianza de nuestros hijos y de nuestros semejantes, pues, en general, porque siempre, en todo momento, estamos educando, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el primer elemento que les quiero compartir es aprender a valorar lo que poseemos. Muchas veces no tenemos las cosas y no les damos, por ejemplo, el debido mantenimiento, y ahí ya se me está saliendo la formación ingenieril, pero es importante que lo que poseemos le demos el valor y sobre todo en el cuidado, en la importancia que tiene para el beneficio de nosotros. Y eso es algo que tenemos que compartir con nuestros semejantes para poder, y sobre todo nuestros hijos, para que pueda desarrollarse un instinto, vamos a decir, de
de saber utilizar y saber cuidar las cosas que poseemos. El segundo elemento, y fundamentalmente es la primera lección que podemos aprender de los conceptos de calidad total, es aprender a diferenciar lo que es realmente necesario y solo, digamos, de alguna forma positiva, pues controlada, tener solo lo necesario. Porque normalmente nos queremos llenar de cosas innecesarias y eso al final de la vida también es costoso. Al final, pues, o en el términos de nuestra vida se empieza a poner costoso, se hace costoso, porque teniendo más de lo que necesitamos, entonces si aplico la primera lección de aprender a valorar lo que poseemos y estoy lleno de cosas innecesarias, pues mi vida seguramente se hace costosa, pues es lo que quiero transmitir con este modelo de pensamiento. El otro elemento es apreciar el valor del sacrificio y del esfuerzo. Hay que entender que las cosas no son gratis, las cosas vienen, digamos, por nuestro esfuerzo, por nuestro interés en lograrlas, nuestra pasión con la que hacemos las cosas. Y entonces, y en la medida que nosotros podamos esforzarnos, sacrificarnos en algunos casos, digamos, pensando en obtener digamos, lo que deseamos realmente, lo que necesitamos realmente, entonces podemos lograr valorar las cosas, darle a todas las cosas su justo valor. Entonces, piense cómo vamos encadenando todos estos elementos de pensamiento. Otro elemento que es fundamental para, digamos, en lo que hemos llamado la crianza de nuestros hijos y la transmisión hacia nuestros semejantes, es aprender a ser prudentes. Ya habíamos hablado de la fortaleza de la prudencia, lo comentaba Sergio antes, y no reaccionar como resorte ciegamente a los impulsos. Y aquí yo siento un ejemplo fundamental en estos días. Nos llenamos de información y enseguida asumimos que lo que estamos recibiendo es verdadero y enseguida sentimos o reaccionamos frente a eso sin anteponer la razón o el análisis, el mismo pensamiento crítico, pues digamos que hemos visto también en charlas anteriores y que es un modelo de pensamiento fundamental para poder garantizar que nuestras reacciones sean basadas en la razón y no en los impulsos. Entonces, es ahí como nuevamente el modelaje de esas conductas va a hacer que nuestros hijos y nuestros semejantes pues puedan garantizar, obtener la aplicación de la templanza, pues de esta virtud que estamos manejando o que estamos conversando el día de hoy. Y el otro elemento que quiero, vamos a decir, transmitir en este día es el sentido del deber. Nosotros tenemos razones, tenemos, ¿cómo decir?, un papel fundamental que desempeñar. Y entonces, si tenemos claro nuestro sentido del deber, nos garantiza un comportamiento, digamos, una conducta que demuestre las fortalezas que nos conduzcan a la templanza y que motiven en nuestros semejantes pues esta virtud también para, digamos, darles la justa medida de poseerla y de transmitirla con el ejemplo y principalmente a los que conviven con nosotros, no solamente nuestros hijos, sino, como decía yo, nuestros semejantes, todos los que se relacionan con nosotros. Bien, gracias por su atención y cedo la palabra, en este caso, a Lois, quien nos va a continuar con ejemplos de templanza. Adelante, Lois. Gracias Silvio. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Efectivamente, yo en este ejemplo sobre lo que es la templanza, quise indagar un poco
sobre lo que etimológicamente tiene como significado la palabra. Y encontré que proviene del latín temperare, temperancia, que significa frenar. Por lo que entonces la templanza está relacionada con la sobriedad o con la moderación de nuestro carácter. Entonces, como ya habíamos expuso ampliamente Sergio, una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ¿verdad? Porque va a gozar entonces de un control considerable sobre sus emociones y en consecuencia va a ser capaz de dominar sus impulsos. En ese sentido, entonces, ¿verdad? La templanza es una virtud que nos aconseja medirnos con nuestros placeres para lograr tener un equilibrio. Y básicamente ese equilibrio se va a fundamentar en el hecho de la continencia, porque vamos a ser capaces entonces de frenar esos instintos, ¿verdad? De una forma moderada y vamos a lograr robustecer nuestra voluntad y moldear lo que sería la mansedumbre que va a moderar la ira. Es interesante entonces el concepto de templanza. Y en ese sentido, si hacemos una revisión sobre las 7 virtudes y los 7 pecados capitales, nos resultará más interesante aún conocer que en el siglo IV, Evagrio el Póntico definió 8 principales pasiones humanas. Y fue en el siglo V que Juan Casiano los redujo a los que se conocen hoy como los 7 pecados capitales, que fueron también empleados posteriormente por Dante Alighieri en su obra, que estoy segura que muchos de ustedes la conocen, La Divina Comedia de Dante, donde él no hace sino representar un esquema que posteriormente se hizo de uso universal, sobre lo que son los valores morales, donde la templanza es la virtud que se opone al pecado de la gula, como lo vemos en la lámina reflejado en la obra de Bosco, ¿no? Fíjense, nada con exceso, todo con medida. Esta frase, atribuida a Solón de Atenas, que fue considerado como uno de los 7 grandes sabios de Grecia, y la acuñó como máxima para guiar el comportamiento práctico de los hombres. Resulta por demás interesante la frase, ¿no? Nada con exceso, todo con medida, y se ajusta perfectamente a este tiempo. Y finalmente, para concluir, les tengo una recomendación a los amantes del séptimo arte. La película Seven de David Fincher, que se estrenó en el año 1995, si mal no recuerdo, y cuya sinopsis es más o menos esta, ¿no? Es como una semana antes de alejarse definitivamente de su empleo de toda la vida, el teniente William Somerset, interpretado por Morgan Freeman, se une a David Mills, interpretado por Brad Pitt, un joven detective recién incorporado, para encontrar al responsable de una serie de asesinatos que se desencadenaron siguiendo un patrón peculiar. Cada crimen representaba uno de los 7 pecados capitales: la gula, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, la avaricia y la lujuria. Para ello, simplemente contaban con la ayuda de la obra de la Divina Comedia. Bueno, en tanto que si algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de verla, sería bastante interesante. Espero que haya resultado de su agrado esta parte que corresponde a mi exposición, y le cedo la palabra a Ingrid Morir. Bueno, desbloqueando el micrófono, gusto en saludarlos, me disculpan que llegué tarde,
pero lo bueno es que todos los semáforos estaban en verde y me ayudaron a llegar a tiempo. Me cambiaron el horario, entonces no hay nada sino un proceso de aceptación y adaptación. Bueno, me tocó hoy cerrar y tengo 5 minutos para cerrar y hablarles de la maravillosa novela de María Cuevas, ¿ok? María Dueñas, perdón, una escritora española, profesora de la Universidad Complutense en Filosofía y Artes. Después que salió jubilada, ella decidió escribir. Escribió su primera novela, Tiempos de Costura, que fue un bestseller y fue espectacular. La genialidad de María fue espectacular en esa novela y tal fue así el éxito y el boom, y se han vendido ya más de 2 millones de libros, que Netflix hizo una serie y ha quedado exageradamente buena. Después escribió otra novela, El Olvido, y su tercera novela es La Templanza. Cuando yo me regalé ese libro, porque ya le venía haciendo el seguimiento a tan buena y distinguida escritora, yo me quedé sentada cuando la terminé de leer, casi las 600 páginas que contempla la novela. Y me quedé pensando y me quedé sentada nada más porque me dio una lección de vida muy profunda y llegué a admirar en esa lectura a mi padre. Yo siempre lo había percibido como un temple de acero. En los momentos cruciales no se achicopalaba. Y como decía Silvio, por modelaje de conducta, cuando enseñamos a los niños, mis hermanos y yo recibíamos, observábamos y llegamos a admirar esa templanza que percibíamos en mi papá. Desde pequeñito se hizo solo, pero vi reflejada su historia de vida en Mauro Larrea, que viene siendo el protagonista de la novela de María Dueñas. Un mexicano con sangre española, dedicado a la explotación de una mina de oro en la Ciudad de México, hizo una gran fortuna y su esposa y su familia gozaban de muchas benevolencias. Por circunstancias de la vida, él decide invertir toda su fortuna, ¿ok?, en una maquinaria que le iba a producir más explotación del oro, de manera tal de que entonces él podía triplicar o quintuplicar su fortuna. Toda su fortuna se fue a los Estados Unidos y habían quedado en mandarle las maquinarias cuando en Estados Unidos se produce la Guerra Federal y todas las fronteras quedaron cerradas. Las maquinarias nunca llegaron, aunque fueron pagadas. Las deudas empezaron a consumirlo. La familia lo abandona y él queda, después de muchísimos años, queda en la ruina total.
Tenía una amiga en República Dominicana o Santo Domingo, ahorita no preciso dónde, y le dice, vente y vamos a empezar un negocio con los vinos. Pide prestado y te vienes para la isla. Con la esperanza de volver a surgir, ya que estaba tocando fondo. Pero fíjense una cosa, él estaba tocando fondo, pero nunca tuvo miedo, ni nunca desconfió de su valía, ni nunca desconfió de su fortaleza, ni de su sueño de volver a ser rico o empresario. En la isla le fue un poco mal y tuvo que emigrar entonces con lo poco que tenía a España. Y en España le presentan un negocio donde sus pocas pertenencias lo invierte en un viñedo. Derrotado, llega al viñedo, compra sin haber visto lo que estaba comprando, y lo que compró fue unas ruinas de mata de uva y una ruina de una casa donde vivía un viejo señor que se había quedado ahí, languideciendo con el tiempo cuando los dueños del viñedo se vinieron a la ruina y abandonaron tierras, abandonaron las matas de uva, ¿ok? Y abandonaron las casas. Cuando él llega súper cansado, busca un catre y se acuesta a dormir y dijo, ahorita lo que tengo es que dormir. Y le dio las gracias al Señor por cuidarle su casa y su nuevo hogar. Y le dijo, mañana empezamos, venga mañana temprano que empezamos a trabajar. Cuando sale el sol y se levanta, él dice, qué maravilla de día. Dios me está bendiciendo con este sol. Y aquí mi templanza, mi valentía y los años que me quedan, vamos a labrar y a limpiar todo el terreno, vamos a darle amor a las matas de uva y vamos a empezar a restaurar la casa. Como tantos emigrantes a España, nada más podía trabajar de sol a sol, ¿ok? Y había apostado de que él volvía, ¿ok?, a tener las glorias a pesar de las derrotas de su vida. No creía en la mala suerte, solamente creía en su temple de acero, y a los 5 años, después de comer migas de pan, después de estar cansado y de luchar y bregar con ese señor noble que es longevo que se quedó en la casa, de repente recibe una visita de Soledad, de la chica que lo había enamorado para que se fuera a la isla y se metiera junto con ella en un negocio de vinos. Lo que no sabía Soledad era que las matas de uva que compró Mauro Larrea eran de la mejor calidad en la tierra de España, que fueron mal trabajadas y se fueron a ruina. Yo quedé enamorada de este libro, y cuando le propuse a Sergio hablar sobre la templanza que en estos momentos debemos tener,
me acordé del libro y dije, yo voy a hacer el cierre recomendando entonces esta historia de coraje ante las adversidades y ante un destino muy alterado, donde la fuerza de la pasión, ¿ok?, hizo revivir al protagonista. Mi papá de la nada llegó a tener mucho. Y ese es el ejemplo y la similitud que encuentro entre el protagonista de esta novela y la historia personal de mi padre. Señores y señoras, nuestra vida no va a volver a ser la misma después de esta pandemia, de esta cuarentena que se prolonga, no sabemos cuándo. Y no sabemos si el coronavirus va a ser estacionario, de manera tal de que tenemos que ir reinventándonos y cambiando el carisma de ver la vida. Hoy le hemos hablado sobre la templanza como clave de resiliencia, de manera de que vayamos viendo para adentro, y eso será una charla muy próxima que les vamos a brindar. Cómo vernos para adentro y descubrir las fortalezas y las claves y las habilidades de la resiliencia que tenemos dentro, que no vemos. ¿Y saben por qué no vemos? Porque nuestros ojos solo ven para afuera, no ven para adentro. Pero eso es tema de la próxima charla. Bueno, aquel que pueda regalarse o conseguir La Templanza, esta novela, léanla. Es maravillosa, es una lección de vida extraordinaria y cómo se amolda a esta temporada de vida, de crisis pandémico en la que todos estamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta por el chat? Abran sus micrófonos, vamos a conversar. Los invito a interactuar. Lois, Silvio, Sergio, Amparo, Brian, Daniel. Me encantó tu exposición, Ingrid, de La Templanza, sobre esa novela. Yo particularmente confieso que no la he leído, pero me lograste despertar en mí un interés bastante fuerte por conocerla. Es fuerte. Muchísima razón. La novela es fuerte, sí, es fuerte. Pero Belki dice, gracias por su entrega, por compartir sus aprendizajes, unas buenas noches. Vanessa, qué buen aporte en la noche de hoy. Para aplicar la templanza hay que desarrollar una estrecha relación con nosotros mismos, autoconocernos y accionar apegado a nuestro sistema de valores individuales. Vanesita Bella, creo que tenemos que revisar nuestro sistema de valores porque tenemos que dirigirlos ahora hacia una mayor humanidad y hacia una mejor resiliencia. Nos queda de trabajo eso, porque tenemos que seguir conociendo. ¡Oh! Jenny Puertas, hola Jenny querida, ¿cómo estás? Ingrid, ¿cómo se llama el primer libro de esta escritora? Gracias por la valiosa charla de hoy. Jenny, la primera novela de esta escritora española se llama En tiempos de costura. Hay una serie, creo que por Netflix, yo la vi, es estupenda, claro, no se parece a la misma impresión y al detalle de leer el libro,
pero está bastante acertada. La segunda novela es Tiempos de Misión Olvido. Me acuerdo que la protagonista se obliga a olvidar, fíjense bien, se obliga a olvidar todas las cosas malas que le han pasado en la vida. Y su tercera novela es La Templanza. 3 novelas espectaculares, mis queridos amigos. Bueno, unas buenas noches. Paso la palabra. Silvio. Sí, bueno, solamente saludarles, agradecerles su participación, como siempre. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Brian. Vanessa vuelve a dar las gracias. Excelente noche para todos. Unas bellas noches. Es muy reconfortante la información. Les tenemos una sorpresa. Les va a picar la curiosidad, pero seguimos en esta onda para el próximo jueves. Entonces, jueves 23 de abril. Buenas noches, hasta luego a todos y gracias por haber asistido. Bye bye. Buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches.